Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. Here I am! There will be order! We have to find some courage now. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola diletantes, volvemos con un estreno, esta vez no de cine, por lo menos aquí esta película no nos ha llegado hasta Alicante, aunque sabemos que en algunos cines de alguna gran ciudad sí que se ha llegado a hacer estreno. Aquí no hemos tenido posibilidad de verla en cine, así que nos hemos tenido que esperar como todo suscriptor de Netflix a que la pusieran en el canal. Y bueno, estamos hablando del Juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Que bueno, era una película bastante esperada, un proyecto que llevaba durante muchos años por ahí rondando, pasando de director en director, hasta que finalmente Aaron Sorkin, después de hacer el guión, si no recuerdo mal, para Steven Spielberg, pero al final la ha dirigido él. Y bueno, Aaron Sorkin yo creo que ya no hace falta presentación, todos le conocéis, creador de series, guionista de películas y al final también director de películas. También está desde la anterior, está su segunda película como director. Y bueno, si quieres hacer una sinopsis, Cristian, de qué va el Juicio de los 7 de Chicago. Bien, pues la verdad que es una película que relata hechos reales, ¿no? No los conocemos a fondo, pero gira en torno a los disturbios que hubo en el 68 en Estados Unidos, alrededor de la Convención Demócrata y estos grupos de protesta pues, por el fin de la guerra de Vietnam, cuyos detonantes fueron, entre otros, la muerte de Martin Luther King o de Robert Kennedy, ¿no? Hay distintos grupos, digamos, de jóvenes, de estudiantes, de representación de la juventud negra, de distintos sectores, ¿no? que van a protestar a la Convención Demócrata por el fin de esta guerra que ellos consideran absurda. Y a partir de aquí, digamos que después de la Convención Demócrata, al mes o 2 meses, no me acuerdo de la cronología exactamente, hay un cambio de gobierno, ¿no? Entra Nixon, hay una nueva administración y entonces la Fiscalía General quiere imputar a esta gente y quiere encausarlos por rebelión, por incitación a la rebelión y por los disturbios que hubo, usando una ley que ciertamente me la he apuntado y quiero explicarla porque pasa un poco de tapadillo durante la película, pero es clave tanto en la resolución del juicio como en el planteamiento. Y es la ley, que la tengo por aquí, la ley Rapp-Brown Law. Y es una ley que quiero explicarla bien porque es bastante insólita y hasta hoy día hay algún juez que la está aplicando. Esta disposición se ha referido informalmente como la ley H. Rapp-Brown desde el arresto y juicio de esta persona, H. Rapp, que no es el género musical, H. Rapp-Brown en 1967 por portar armas, por llevar armas a través de las líneas estatales, de estado en estado. Y es que simplemente querían encausar a estos chicos, ya más allá de la rebelión, por haber organizado este viaje, ¿no? Cruzando estados, digamos, pasando las líneas estatales y haciendo como una quedada, ¿no? Hoy el término sería como hacer una quedada y atravesar estados para llegar a un punto organizado donde crear esta revuelta y esta incitación a la rebelión. Yo quiero aclarar una cosa y es que en esta película es difícil entenderla fuera de Estados Unidos porque quiero decir que es muy americana. Hay gente a la que le resultará farragosa por americana que es, porque es muy americana, porque hay términos que no se pueden extrapolar a otros países, ¿no? Y esta no es nuestra realidad de todos los días, ni nosotros lo vivimos en aquella época. Nosotros somos de otra parte del mundo y solo conocemos lo que nos llega por las noticias. Pero
cuando hablan de rebelión, de incitación a la rebelión en la película y cómo el fiscal general considera que es, bueno, en este caso el fiscal general no, en este caso el personaje de Joseph Gordon-Levitt considera que es muy difícil encausar a esta gente y tal. Quiero hacer un apunte aquí para que veáis la palabra rebelión o el concepto de rebelión, que es muy difícil encausarlo en América, porque, por ejemplo, la segunda enmienda, que es la que todos conocemos, ¿no? El derecho a portar armas, la garantía que hay en la Constitución americana del derecho a portar armas, siempre se ha dicho, siempre se ha postulado en juicios que justifica la rebelión, porque el espíritu de la ley de portar armas es que el pueblo americano como milicia se pueda rebelar ante un gobierno injusto, ante un gobierno dictatorial o ante un gobierno no constitucional. O sea, hay una garantía en la Constitución, no quiero decir una garantía o un derecho a la rebelión, pero sí que es verdad que hay muchas leyes, como la enmienda que garantiza el uso de armas, que en el espíritu de ella garantizan, entre comillas, como luego veremos en algunas frases del personaje de Sacha Baron Cohen en la película, garantizan ese derecho histórico constitucional desde tiempos de Lincoln de que la gente se levante, de que la gente se rebele, de que el pueblo no ceda ante lo que considera un gobierno injusto, un gobierno no constitucional. Por eso es muy difícil todo este caso de rebeliones en América, porque hay mucho en la Constitución ahí arraigado. Solo quería aclarar eso como planteamiento de estos temas, que no se pueden extrapolar las palabras y decir rebelión en América, rebelión en España, rebelión en Rusia. No, cada país tiene su idiosincrasia, sus leyes, y esta película se puede hacer un poco farragosa si no estás muy en lo que estás. Hay que tener en cuenta que no es nuestra realidad, es otra realidad. Pero bueno, ya podemos empezar a ver qué os ha parecido la película y, bueno, me quedo yo para el último para dar mi opinión sobre ella. Puede empezar, sí. Por ejemplo, Frank, ¿qué te ha parecido? Yo quería dar un apunte importante en cuanto al contexto histórico, ¿no? Porque hay que decir que este juicio, o el proceso hasta este juicio, se produce en un cambio de legislatura, ¿no? De gobierno. Sí. ¿Qué gobiernos son? ¿Entre Johnson y Nixon? Claro, ten en cuenta que ellos protestan, que es una de las cosas que más puede chocar a la gente. Ellos son gente, digamos, de izquierda, que van a protestar a la convención demócrata. A la de izquierda también. Claro, que entre comillas es el partido de izquierda, pero todo esto hay que retrotraerse a cuando Estados Unidos se mete de lleno en la guerra. Se mete de lleno en la guerra. Estados Unidos está en la guerra de Vietnam desde siempre, ¿no? Desde el 55 o 56. Pero está como de tapadillo no, está como a la defensiva, como en la parte de atrás de la guerra. Pero en 1964 se produce un ataque en el Golfo de, no me acuerdo cómo se llama el nombre, de Tonkin o algo así. Se produce un ataque a un barco americano en el 64, claro, y era mandato de Johnson o de Kennedy, no sé, de uno de los dos, de Kennedy sería quizá. Y entonces en ese momento se meten de lleno porque hay un ataque directo contra América. Pero es el gobierno demócrata el que se mete de lleno en la guerra. Entonces, claro, la protesta era contra el gobierno demócrata. Por eso hay que entender muchas cosas de contexto histórico para llegar a la película y decir, a ver, sí, estoy en situación. Pero bueno, ahora iremos comentando cómo la película se narra y qué nos parece, cómo se narra. Porque, claro, lo vemos desde un punto de vista que no somos americanos. Entonces, hay que saber un poco de lo que estás viendo. También hay que tener en cuenta que el concepto de izquierda y derecha que podemos tener en Europa o en España no tiene nada que ver con el de Estados Unidos. Allí, cuando se habla de izquierda y derecha, se habla en otros términos, no se habla igual que aquí, no es el mismo concepto. Hay un partido, como hoy entendemos en España, por ejemplo, de izquierdas, allí no existe. O sea, en Estados Unidos no existe un partido de izquierda. Son movimientos, son grupos, son asociaciones, pero partido político en sí de izquierdas no existe. Bueno, niños, ya sabéis, aquí aprendéis no solo de cine, sino también de política americana. Aquí la tenéis toda. A esta película realmente hace falta un poco, porque si no, bueno, ahora entraremos más en detalle. Cuando dé mi opinión sobre la película a fondo ya comentaré. Empieza, Fran, si te parece, ¿qué te ha parecido la película? ¿Empiezo yo? Bueno, venga, pues el resumen que hago de la película es que me ha encantado. Para mí es seguramente una de las grandes películas del año y yo creo que puede ser una de las favoritas a unos hipotéticos Oscars que no sabemos cuándo serán,
pero para mí es de lo mejorcito que vamos a ver este año, seguro. Primero, yo soy fan del subgénero de juicios y me encantan estas películas. De verdad que cuando están bien hechas y tienen esa emoción, ¿no? De la justicia, de las víctimas, de una injusticia que se está produciendo, estas historias me encantan. Y para los que nos encanta este subgénero, de verdad, es un regalazo que ha hecho Sorkin, porque no es que sea una película que a mí también me encanta el sarcasmo a veces, como medida de denunciar cositas y tal. Es que es una película mordaz, ácida, pues eso también revolucionaria. Habla de eso, de la revolución de las ideas, de poder expresarte libremente en tu país, y que no te señalen con el dedo, ni te juzguen por ello. Entonces es algo que va en los propios principios de la gente, el poder expresarse, poder tener libertad en tu vida para decir, esto está mal. Y creo que esa idea de la película que cuenta, y además los personajes que utiliza para contarla, hacen de esta película un caramelo. Un caramelo que, de verdad, yo no sé por qué Spielberg no dijo, voy a rodarla yo, o otro director cogió esta historia antes, otro guionista. Porque me parece que es una historia. Mira que vemos películas hoy en día de historias que quizás dices, pues igual esto para una película no da. Pues mira, esta historia sí da para una película. Primero por lo rocambolesco de los personajes. Porque ves además el repartazo que tiene. Tenemos a Sacha Baron Cohen, vaya papelón que hace aquí. Está en su salsa el tío. Joseph Gordon-Levitt. Está el chico este que no me acuerdo del nombre ahora de Animales Fantásticos. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne también. Incluso el juez es un secundario de lujo también. Que hay que hablar del juez porque, vamos, me parece increíble que el juez, a pesar de que fuera los años 60, que aún así existieran jueces así. Es que es increíble. Hay un repartazo de actores impresionante. Incluso está Michael Keaton también. Tiene su papel, que también está muy bien. Y yo creo que lo bueno de esta historia es que hay un guionista detrás muy bueno, como Aaron Sorkin, que ha ido madurando incluso sus propios guiones y su forma de trabajarlos. Porque a mí era un guionista que a veces escribía muy condensado, demasiado diálogo, demasiada pomposidad en los diálogos. Y eso lo he ido trabajando poco a poco. Desde, por ejemplo, Steve Jobs, no pude aguantar esa película, de verdad. Mira que el personaje era interesante, pero cuando hablo de estos diálogos pomposos y que se hacen pesados, me refiero a Steve Jobs. Sin embargo, en Molly's Game le seguía dando ese ritmazo que tiene, con música y ritmo, y contándolo todo de una forma súper rápida, pero bien contada. Y Molly's Game me sorprendió mucho y me gustó mucho. Pues aquí yo creo que da otra vuelta de tuerca y quizás es Sorkin en los diálogos, pero en la forma de contar la historia es un poquito más tranquila, entre comillas, porque aún así tiene un súper ritmo. La película dura 2 horas y algo y se te pasa volando. Se hace más accesible a cualquier tipo de espectador. Creo que puedes seguir la historia muy bien. Puedes reírte con los personajes, puedes indignarte con la situación y encima conoces un poquito más de historia americana, que está muy bien. Entonces, si unimos una fotografía muy chula, unos personajes fantásticos, cada uno, hay que hablar de cada uno de ellos casi, incluso Mark Rylance, que no lo hemos nombrado, que es el abogado defensor, fantástico este hombre también, hacen una película súper completa, súper entretenida y súper disfrutable. Me ha encantado. Me ha gustado también muchísimo, no voy a ir muy distinto a vosotros, le veo sus pegas a la película, luego lo comento, pero en general me parece una gran obra. Se apoya en una gran historia, se apoya en un gran guión y se apoya en unos estupendos actores. Como toda película que es coral, y aquí es que tenemos muchísima gente, no solamente los 7, sino los abogados de la defensa, los abogados de la acusación,
el juez, hay muchísima gente en esta película, con lo cual al final te tienes que centrar en algunos, no puedes, tienes algunos que incluso para mí desaprovechados, pero bueno, es así la película, no puedes hacerlo de otra manera. Pero lo que es el duelo entre Mark Rylance y Frank Langella, o sea, lo que es el abogado defensor con el juez, o sea, el duelo que tienen entre los dos en varios momentos, me parece fantástico. Eddie Redmayne, que a mí hasta ahora no me había dicho gran cosa en esta película, me gusta muchísimo. Una historia también interesantísima por todo lo que tiene que ver de derechos civiles. Me parece que es uno de esos puntos negros de la historia de Estados Unidos, pero bueno, que de distinta manera también nos afecta, y más en la actualidad. Yo creo que esta película tiene mucho de actualidad en el tema de defender los derechos civiles y las libertades. Y es interesantísima en esta parte, en todo este tema y en cómo se defiende. En el tema de no estar encerrados en casa quejándonos por Twitter y salir a defender nuestros derechos, que yo creo que esto, aunque no te lo dice la película, porque evidentemente es el 69, aquí no había internet, no había nada, pero es un tema que se habla en la película e indirectamente nos toca a todos en la actualidad. Entonces por este tema me parece fantástica. Lo que consigue este hombre, que lo ha hecho en muchas películas y en muchas de sus series, es hacerte emocionante y trepidante una película con diálogos. Que eso es muy complicado y este hombre sabe hacerlo muy bien. Que solamente con diálogos, que solamente en escenas de dos personas o incluso en algunas que incluso intervienen más, consigue hacerte que estés pegado a la pantalla y que te emocione lo que estás viendo. Y para mí la pega que decía que le veo a esta película quizás sea como dirección. La dirección me parece estupenda, pero sí que me parece que hay varios momentos, como pequeño punto negativo para la película, que para mí no llega a captar, como quizás sí que lo han hecho otros directores dirigiendo sus guiones, no llega a captar la emoción o no llega a conseguir la intensidad que a lo mejor merecían. Por ejemplo, David Fincher, pero claro, Aaron Sorkin es su segunda película, tampoco se le puede pedir que como director sea al nivel de David Fincher, es normal. Quitando, como solamente decía, ese detalle, por el resto me parece una película estupenda y muy, muy recomendable, desde luego. Pues a mí también me ha gustado mucho. Para mí, que quede claro que aquí no mojáis normalmente, yo siempre me mojo. Para mí es una película de 4 estrellas. Una de las Para, mejores películas, para mí es un 8, ¿eh? una de las mejores películas del año, porque se lo ha ganado, porque es entretenida, aunque ahora voy a entrar en lo que me parece a mí la película. Como decía Ramón, es una película que viene a reflejar y a subrayar. A veces lo que le pasa a Sorkin en esta película es que subraya demasiado, pero bueno, está bien, es un tema importante, es un tema que siempre está de actualidad en América, pero es verdad que los subrayados de Sorkin en esta película son quizá demasiado evidentes. Pero bueno, claro, no es una dirección perfecta, como decía Ramón. Pero bueno, viene a subrayar el actual estado de ánimo en Estados Unidos, ¿no? Con las protestas contra Trump y contra el movimiento del Black Lives Matter. Por eso es una película que dice la gente, ¿está orientada a los Oscars? Pues está orientada a los Oscars voluntaria o involuntariamente. Es decir, no porque una película sea buena o sea mala, o trate este tema o no lo trate, es decir, si lo tratara pero fuera mala, pues no estaría orientada a ningún Oscar, pasaría sin pena ni gloria y ya está. O sea, es porque lo conjuga todo, ¿no? Es un poco de actualidad social y además es una gran película. Entonces, pues sí, entiendo que lo tiene todo, aparte de que es el gran cast del año, ¿no? Porque no creo que haya otra película que vaya a tener este cast así, digamos, con la perspectiva de los Oscars presentes. Yo creo que pone de manifiesto pues las cosas que ya sabemos y por desgracia están en nuestra actualidad, ¿no? Todo esto debería haber quedado en el pasado, pero está de actualidad, que sería grandes temas. El racismo institucionalizado, sería el abuso policial, ¿no? que se sufre en la calle por la protesta, y sería ese sesgo judicial, ¿no? ese tomar partido por parte de la justicia, por un lado, que yo no puedo comprometerme a decir si hoy sucede o no el sesgo judicial, pero bueno, yo no vivo en América y la realidad que me llega es por las noticias, pero creo que todavía hay bastante
bastante problema en todos los ámbitos, ¿no? En todos los escalafones del problema. Lo mejor de la película para mí es el trío que conforman Sacha Baron Cohen, Mark Rylance y Frank Langella. Ellos tres, que hacen como un triángulo dentro de la sala, son lo mejor. Mark Rylance es para mí, Mark Rylance es para darle un Oscar en cada película. O sea, a mí, yo cada vez es que lo siento, es que me derrito ante Mark Rylance. Para mí es lo mejor de la película. Menos en el Gigante de Hierro, ¿no? Bueno, pero es que esa película ni la... Bueno, no existe. vi 10 minutos, ahí ya insoportable. Lo segundo mejor, pues lo segundo mejor no. Otra cosa destacable de la película, como habéis dicho, y como es totalmente sello Sorkin, los diálogos rápidos, diálogos inteligentes, esas frases que a veces te dejan diciendo, wow, ¿cómo te has pensado esa frase? ¿No? Eso es propio de Sorkin. Luego entraremos un poco más a discutir el tema de los flashbacks. No me convence cómo está narrada la película, pero vamos a ver, voy a entrar ya en lo negativo. Venga, vamos a entrar en lo negativo. A mí no me pasa la película como un tiro. Yo la película la veo, en mi opinión, que va de menos a más. Y el problema para mí, a lo mejor es que la vi en inglés, y como la vi en inglés y es tan densa en términos judiciales, a lo mejor es que yo no llegaba a entrar con todas las palabras y tecnicismos del juicio. El problema para mí es que los primeros 40 minutos o 45 o la primera parte de la película casi no te enseña los hechos que se enjuician. Entonces estás viendo un juicio que te sueltan allí, digamos, la vaquilla en medio de la plaza, pero tú todavía no tienes en mente qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que están enjuiciando. Y luego usa el recurso del flashback para ir intercalándotelo, ¿no? Y para ir conociendo a los personajes. Me gusta cuando usa los flashbacks. No he visto crítica por ahí que decía que estaba mal y tal. Me gusta cuando lo usa, pero la otra parte de la película en la que no lo usa es como que me queda un poco vacía. Es decir, si esto lo hubieras contado linealmente, quizá no quedaría tan recurso de director, pero a lo mejor, claro, la película duraría mucho menos tiempo, porque como lo sabrías todo, iríamos al juicio y ya no habría tanto suspense. O sea, yo entiendo por qué Sorkin lo ha hecho así, pero yo en los primeros 40-45 minutos digo, no sé, es que no sé qué estáis enjuiciando aquí si todavía no he visto nada. Pero bueno, yo me lo imagino, yo solo en mi mente. Para mí la película va de menos a más. Y luego una cosa que quiero comentar con vosotros, a ver qué opináis, que no me está gustando casi de toda la crítica profesional que estoy leyendo, sobre todo española o europea. Hay que dejar claro que esto no es nuestra realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir que los personajes están estereotipados, llevados al extremo y es todo blanco o negro. En mi opinión, no creo que en esta época hubiera mucho gris. Es decir, claro que desde nuestro punto de vista nos puede parecer un payaso, un personaje paródico el juez, pero es que fue así. O sea, este hombre era así, este hombre fue repudiado por sus propios compañeros, como dice la película al final, y apartado de la carrera judicial. O sea, entiendo que durante el juicio, durante la película, puede quedar como que son demasiado malos y los otros se les justifica todo y no hay un gris en medio. Y he visto que mucha crítica profesional apunta a esto. Pero, sinceramente, no es así. Sinceramente, no es así, porque es como si cogemos una película como la Detroit, ¿no? De esta mujer, de Bigelow, o como Criadas y Señoras, ¿no? ¿Os acordáis de Criadas y Señoras? Con esas escenas tan duras y tan extremas que no podemos decir simplemente, pues, que esto quién se lo va a creer, esto son cosas, son chorradas extremas que no se cree nadie. Es que eso era la vida. Es muy difícil enjuiciar todo esto desde fuera, porque estaba pensando yo esta mañana, digo, porque tengo en casa, mi mujer no es española y está viendo Patria conmigo, y digo, si Patria la ve un polaco o un japonés, dirá que todo esto no puede ser, esto está llevado al extremo para hacer la gracia aquí. ¿Cómo va la gente a dejar su pueblo ni que su amigo no le hable ni tal? O sea, hay que tener mucho cuidado con enjuiciar que todo es blanco y todo es negro y no hay gris en esta película de Sorkin. La realidad era muy dura, es muy dura, y yo ahí no me atrevo a entrar. No sé qué pensáis vosotros,
Quizá hay un solo momento de la película donde sí veo que no hay mucho gris, que es cuando el personaje de Tom Hayden se le descubre una cosa y a renglón seguido lo intentan justificar, pero bueno, te enseñan la acción, te lo enseñan. O sea, sí que hay un poco de gris en los personajes, pero en general, dentro de la sala, ese ambiente que hay de opresión, de persecución, a mí no me parece que sea paródico, ni me parece que sea un extremo. No sé qué os parece a vosotros. Yo creo que hay que tener cuidado con decir estas cosas porque hay mucha gente que lo ha pasado mal y la situación era, y no sé, imagino que no es tanto hoy día, pero también en aquella época era una situación extrema. Pues yo es que no veo ninguna de las dos cosas. No veo, primero, sí que es verdad que hay algunos minutos durante el comienzo de la película que digo, me estáis contando algo que todavía no he visto. Vale, bien. Pero como al principio de la película, bueno, hay que decir que spoilers, tampoco es que esta película tenga más spoilers que la propia historia. Entonces, tampoco hay giros que digas, es tremendo este giro, tal. Bueno, la película realmente te presenta a los personajes bastante bien al principio, que eso me ha gustado. El recurso ese, ¿no? De parar la imagen y poner el nombre del personaje a los que aparecen en la pantalla, ¿no? Para que sepas situarte un poco de quién es cada uno, ¿no? Eso está muy bien, porque eso ya te pone, por lo menos en la situación de qué se está juzgando, aunque no lo veas aún. Pero luego más adelante, fíjate que la película se me fue pasando, no le vi ningún altibajo, para mí. Y luego llegas al momento que dices, mira, ya me está contando, por medio de flashback, cómo se desarrolló la revuelta, ¿no? Un poco qué fue pasando. Por lo cual a mí no me ha supuesto ningún problema en cuanto a ritmo. Es decir, para mí todo el desarrollo de la película se mantiene muy bien, para mí. Y luego la otra crítica que hace... La crítica, nunca mejor dicho. Pues hombre, yo sí que veo grises. Hay tantos personajes que decir que todos están estereotipados y están de un lado o del otro... Pues hombre, puede que el juez, por ejemplo, el juez está claro que está de un lado y ya está, y se acabó. No hay mucho más. Pero, o puedes decir que, por ejemplo, están los Panteras Negras también, que era una de las asociaciones que estaban allí. Puedes decir que eran muy rígidos, ¿no? Y muy... O se hacen las cosas como nosotros queremos y ya está, todo mal, todo mal. No, bueno, quizás son los extremos, pero yo, por ejemplo, los personajes de Eddie Redmayne sí que veo grises, porque está siempre que estoy de un lado de ellos, pero quiero seguir las normas, entonces está siempre en ese rollo de no traicionar ni a unos ni a otros. A mí me parece que esos son grises, no está ni de un lado ni de otro. Luego Mark Rylance también lo veo que está un poquito también, entiende las dos partes, incluso el personaje del fiscal, de Joseph Gordon-Levitt, que se supone que tendría que estar completamente en desacuerdo y estar, los voy a juzgar y los voy a condenar. No, es un tío que tiene unas convicciones muy parecidas a la gente que está que intenta acusar. Entonces, yo por ahí veo que cada personaje tiene un poco su rol. Por tanto, no veo que estén tan alejados en posturas y no haya nada intermedio ahí. Yo sí que veo mucha confrontación. Incluso en personaje de Sacha Baron Cohen, que podrías decir que es el más estridente de todos, el más loco, el que decía, aquí a lo mejor han utilizado el personaje para hacerlo más bestia, ¿no? Pero yo creo que había personajes así de hippies en aquellos momentos. Entonces, ¿qué haces? ¿No los muestras tal y como eran entonces? Pues yo creo que sí, ¿no? Y si era así de rebelde... Si el tío era así de rebelde, pues tendrás que mostrar que era así de rebelde con el juez, ¿no? Que le contestaba constantemente. Si es que el mejor ejemplo es el juez. Es que el personaje del juez, yo entiendo que alguien lo ve hoy y dice, es que esto es una chorrada de personaje, esto es un payaso. Pero es que no podemos criticar la película por eso. Es que estamos haciendo un retrato de la época. En una época muy difícil donde, no sé, es como si quieres irte, no sé, al franquismo o a otra época, no sé, a la Revolución Rusa, y decir, es que todo es blanco-negro. Vamos a ver, pues es que era un poco así, es que cuando te coartan las libertades es todo blanco-negro. Yo por eso tendría mucho cuidado en entrar en ese tipo de críticas
que están fuera de un contexto, fuera de nuestro entendimiento, porque nosotros no somos de allí ni hemos vivido esto, y tendría mucho cuidado con esas cosas. Hay una cosa que tiene la película, es que, bueno, es muy típico en este típico de películas de juicios, pues te cuenta un poquito qué les pasa a esta gente más adelante, ¿no? Cómo acaban sus vidas y todas esas cosas. Por medio de texto, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no? Que lo del juez, más adelante, un grupo de expertos, ¿no? De la abogacía, ¿no? De la jurisprudencia, ¿se dice? Sí, era de la judicatura, eran sus propios compañeros. Exacto, sus propios compañeros. Afirmaron en un escrito, ¿no? Que este juez no era apto para hacer este juicio. Pero vamos, es que es algo que se ve en la propia película nada más empezar. O sea, este hombre no estaba en una situación ni siquiera casi mental de ser justo en este juicio. Entonces, de verdad que hay momentos muy estrambóticos en la película. No sé qué os parecen esos momentos en donde seguramente el juez es el que más te sorprenda. Porque es que toma unas decisiones que no te caben en la cabeza. Ese es el tema, que tenemos que enfrentar la realidad chocante con nuestra perspectiva de hoy, que si nos parece más realista o menos. Es que no se trata de que nos parezca mejor o peor, más realista o menos. Es que estamos retratando algo que pasó. Entonces, yo, de verdad, a veces me meto en estos temas. En esta película no me meto en nada, porque la represión era máxima, jueces de este tipo existían y existen, y yo en ese tema no me voy a meter en nada en el guión de Sorkin, de verdad, no me voy a meter en nada porque sí que veo grises, sí que veo a veces que está ultra justificado todo lo que hacen los manifestantes, pero veo que los grises por lo menos te los enseña, luego ya está en cada uno pues juzgar lo que has visto. No creo que hombre, partidista, claro, como todo el mundo que crea una obra, pero no me voy a meter en ese jardín como veo que es tan generalizado meterse en ese jardín. Me ha sorprendido mucho esa crítica tan generalizada. Es un caso que está muy bien documentado. Todo lo que dijo este hombre durante los juicios, dijo e hizo, está muy bien documentado y es un juicio que duró meses. O sea, lo que vemos en esta película son solamente algunos momentos de lo que hizo este juez. O sea, este juez fue un juicio que se convirtió en un circo precisamente por este hombre. O sea, este hombre cometía flagrantes delitos contra la ley, el propio juez, constantemente. Y se hizo famoso este juicio por eso y se llevó a fin. Claro, una vez terminado el juicio, un grupo de jueces lo consideró no apto después de todo lo que había pasado, pero aún así se seguía celebrando y durante meses fue así. O sea, que esto digan que está exagerado cuando aquí en esta película no vemos ni la mitad de las cosas que hizo y dijo este hombre, también me parece, pues, y la situación, lo que decíais, la situación en Estados Unidos en aquel momento con las revueltas sociales, con todo el tema de, pues, lo que pasó con Martin Luther King, toda la revuelta racial y demás, aparte de la de Vietnam. O sea, no nos podemos hacer tampoco una idea, y menos en 2 horas, que como decíais, a mí se me han pasado enseguida. Pero bueno, aquí me he apuntado alguna de las cosas de los melones que habéis abierto. Si queréis, Ramón, sí. si quieres, para hablar un poquito más de algunas escenas, más en detalle, si queréis, les decimos a la gente, si no quiere saber un poquito más de la película, vale, de algunas escenas, pueden cortar hasta aquí, que más o menos ya saben que nos ha gustado mucho la película y la recomendamos totalmente en Netflix. Hablamos a partir de aquí de algunos spoilers, ¿vale? De algunas escenas de la película. Sí, entonces, ya aquí, a partir de vuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de algunas escenas, y puede que aquí ya igual queréis cortar, ver la peli y luego volver, como queráis. O queréis quedar. Vamos a hablar de algunas escenas, o sea que ahí lo dejo, Venga. ¿Os vais? ¿No os vais? Venga, Ramón, dale. Vamos a hablar ya un poquito de mini spoilers. Sí, el juicio se convirtió en algo aberrante. Hubo momentos en que este hombre parecía que rozaba la demencia. Yo creo que es evidente, por lo menos lo que te deja ver la película, no sé si realmente el hombre chocheaba o no, pero
a mí me da la sensación que no, pero como estaba bajo órdenes de que no tenía que dejar que pasaran determinadas cosas y que no sucedieran determinadas cosas, el hombre se saltaba la propia ley a la torera. Por eso hay momentos que parece que el hombre chochea y está loco. Pero a mí la sensación, después de ver la película, es que no. Simplemente estaba a órdenes. Porque al final, como dicen en la película, al final esto acaba siendo un juicio político. O sea, ahí se está juzgando a unas personas por sus ideas. Porque como dicen desde el principio, si los intentas acusar realmente de lo que ha sucedido, de los hechos, de la revuelta, de... Estos hombres habrían pasado unos meses como mucho en la cárcel y chimpún. Y a estos hombres los quieren meter 10 años, quieren hacer una pena ejemplar y meterlos una década en la cárcel. También hay que tener en cuenta casi todos los... Bueno, aquí todos se les acusa de desacato. A casi todos los que estaban, vamos. Solamente falta ya de acusar de desacato al público, ¿no? A los que están sentados. Y al fiscal. Y al fiscal, claro, al fiscal no... Pero vamos, a todo el mundo. Y luego, en un juicio que se hizo después, que solamente para todas las acusaciones de desacato se desestimaron prácticamente todos. Y había montones, o sea, había personas que acumulaban 6 o 7 cargos de desacato. O sea, es una locura, es una aberración desde el punto de vista jurídico lo que sucedió aquí. Luego también la escena en la que se coge a uno de los acusados, se le amordaza y se le ata a una silla, que en ese momento fue cuando esto se convirtió, porque esto al principio era el juicio de los 8. Y desde este momento se convirtió en el juicio de los 7, porque incluso la fiscalía dijo, esto no se puede tolerar. O sea, este hombre le sacamos de aquí, porque este juez está loco y como siga este hombre aquí, se va a pasar los varios meses atado y amordazado, porque este hombre está fuera de sí. O sea, yo creo que es algo que no se ha visto en ninguna película de juicios de esta manera. O sea, que un juez, en medio de una sala llena de gente, coja a este líder negro de los Panteras Negras, que siempre, como hay que decir que como no tiene abogado, porque el pobre abogado está enfermo, está en el hospital, pues no es increíble que se pase toda la película con el abogado al lado, Mike Rylance, diciendo, no le puedo hacer esto a este hombre, pero no soy su abogado. Con lo cual, el hombre intenta hablar y no le deja, y desacato, y desacato, y desacato, y desacato. Creo que dijo que hasta 15 desacatos tuvo el líder este de los Panteras Negras. Y es tremenda la escena de cómo lo cogen y nada, no se corta el juez, dice, sacarlo ahí fuera y hacer lo que tengáis que hacer con él. Y le pegan una paliza y lo amordazan y lo traen así a la corte, así para que todo el mundo lo vea. O sea, me parece, yo flipándolo, viendo esto. Y digo, pero bueno, ¿cómo es posible todo esto? Al final el récord de desacatos lo tiene Klinsmann, Mark Rylance. Mark Rylance, ¿no? Con 24. Ostras. Que mola las partes de la película donde dicen protesto y los otros antes de que el juez diga nada dice ¿cómo era? Desestimada, ¿no? O ¿cómo decían? Que... Yo es que lo vi en inglés, o sea que overrule. Pues eso. Sí, hasta el público ya le corea al juez cada vez que no admite una protesta, ¿no? No ha admitido eso, no ha admitido. Dice, ya está. Bueno, ¿qué pensáis vosotros del melón que yo quería abrir, de la cinta de Tom Hayden? Porque tenemos la cinta de Tom Hayden, el abogado se pone a interrogarlo y otro de los momentos... Toda esta escena es súper gris porque empieza el espectador a decir, hostia, pues Tom Hayden, pues te has pasado un poco, ¿no? Pero a renglón seguido el guión te saca ahí la explicación de Sacha Baron Cohen, que empieza a decir no sé qué, a justificarlo con el pronombre our, o sea, es que yo a lo mejor no lo entendí en inglés, pero empieza a justificarlo con nuestra sangre o nosotros o no sé qué, y ahí se queda el tema. Y yo digo, esto le teníais que haber sacado un poco más de punta, ¿no? Y ahí se termina el tema de la cinta de Hayden. Sí, además yo creo que el Tom Hayden es el personaje que más representa a los grises, o sea, porque es un hombre que va allí a protestar sin violencia, totalmente convencido de la no violencia, y hay un momento en que sale fuera de sí. A ver, sale fuera de sí porque le abren la cabeza a uno de sus amigos. O
O sea, esto también hay que decirlo, la violencia realmente, aunque él acaba llamando y haciendo que la gente se levante y se enfrente a la policía, empieza la policía. O sea, al final es la policía los que empiezan a golpear a un chaval negro, entra su amigo a defenderle, le abre la cabeza al amigo y este sale fuera de sí. Y está muy bien lo de Lauer porque en todos los escritos, que es lo que dice Sacha Baron Cohen, y aquí también es cuando cambia el personaje de Sacha Baron Cohen, que lo vemos como un poco un payaso, un monologuista, defiende los derechos civiles y demás, pero siempre desde un tono del humor, del sarcasmo y demás. Y al ver que es un hombre es un hombre muy leído, ha leído todo lo que ha escrito Tom Hayden, sabe que es un hombre que siempre que habla de que hay que enfrentarse o de que hay que como lo decían, de sacrificarse, es nosotros. Entonces, claro, ahí él le defiende Sacha, el personaje de Sacha, porque cuando dice que va a correr la sangre, no se está refiriendo a la de la policía, se está refiriendo a la de ellos mismos. O sea, si tenemos que enfrentarnos contra ellos y ser nosotros mártires, pues seamos nosotros mártires, ¿no? Entonces, como que está poniendo en posición las palabras, claro, eso no está en la cinta, pero sí que sabe que está en la ideología de este hombre, ¿no? Y que siempre en todo lo que escribe pone siempre el Lauer delante, ¿no? El nosotros. Entonces yo creo que ahí le está defendiendo como que sí, se puede malinterpretar si ponen esa cinta y tal, pues va a salir como que es la persona que dijo que había que golpear a los policías cuando realmente lo que se estaba refiriendo es vamos a sacrificarnos por esta causa, ¿no? Me encanta el duelo que tienen el personaje de Redmayne y de Cohen. O sea, es que es tremendo porque son dos formas de ver unas protestas, una revolución, de cómo cambiar las cosas, completamente diferentes uno y otro, incluso en personalidad. Sin embargo, al final ellos se entienden, y sobre todo Cohen acaba, me encanta el desarrollo que tiene el personaje de él, porque, como decís, podría parecer un cómico payaso, ¿no? Que está ahí, por cierto, en la película haciendo un monólogo, ¿no? De vez en cuando aparece haciendo el monólogo de cómo cuenta la historia en un pub. Me encanta cómo esa evolución de payaso, ¿no? Siempre contestón, siempre sarcástico, siempre hablando de la María, de tal, no sé qué. Me encanta cómo al final él se pone serio cuando ya ven que el juicio es un esperpento, más incluso casi que su actitud incluso. Es más payaso el juicio que él. Me encanta cómo el duelo que tiene con ese personaje de Redmayne. Es decir, Redmayne siempre tiene que no sabe cómo actuar y tiene esos... Le echa incluso en cara, ¿no? De que si este cambio en los derechos civiles lo llevas tú adelante, ¿qué es lo que va a recordar la gente? A un payaso defendiendo esto. No se lo van a tomar en serio. Y al final, Cohen siempre tiene esa frase para decirle que cómo es la vida en realidad, ¿no? Cómo es la vida en realidad. Y él lo acaba entendiendo. Y me parece súper, súper chulo esa forma de relacionarse de los dos. Y además es que, de verdad, es súper interesante que haya personajes tan diferentes en la película. Y que haya ocurrido realmente todo esto. Me parece fantástico. Hombre, es que los mayores grises de la película son las diferencias entre los grupos que comparten objetivos. Es decir, un montón de grupos diferentes y diversos que comparten objetivos y mostrar sus diferencias en la película. Para mí esos son los mayores grises y las mayores zonas de diserción, divagación, de discusión, de plantear a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Eso es lo mayor. Que fuera a haber grises entre la policía y ellos, pues hombre, o entre el juez y el negro, hombre, pues no esperaba yo mucho gris ahí, ciertamente. Quiero decir, que estuviera esperando grises ahí, pues en aquella época, pues mal. Y además, Nixon acababa de entrar, o sea, como decía Ramón, ya no es que el juez estaba loco, eran las órdenes. Entonces, para mí, la frase de la película es que Sorkin es de Sacha Baron Cohen, cuando le preguntan, ¿usted antes de venir aquí esperaba
pensaba que habría confrontación con la policía y contesta, que lo vi en inglés, no sé cómo la han traducido igual o no, y contesta, pues espere que me lo piense un momento porque nunca me han juzgado por mis pensamientos. Y se va de fundido a negro. Y para mí esa es la frase de la película. Por lo que decía Ramón, que hay un punto en el que empieza a mostrarse como es una persona muy leída y culta. Por eso al final lo hacen llamar a él a testificar, que es el que mejor se expresa y puede defender la causa, ¿no? Ahí citando la Biblia, los versículos. Y a Lincoln. Es lo que yo más o menos explicaba un poco al principio del podcast, ¿no? De que en la Constitución americana está muy arraigado el espíritu de que nunca el pueblo esté sometido a un gobierno injusto, un gobierno no constitucional o a una dictadura o algo parecido. Y está muy arraigado, por eso jamás van a quitar lo de las armas de la Constitución, jamás. Porque el espíritu es que el pueblo se pueda defender como milicia, lo pone literalmente. Entonces, claro, habría que remodelar la Constitución entera, porque el espíritu es verdad que está muy antiguada, es como si dices, es que todo esto suena viejuno, pero es que para cambiar todo eso que es el espíritu de la fundación de América, pues es muy complicado. Por eso es muy difícil que alguien lo condenen por rebelión, porque en el fin último, en la Constitución, tiene muchas enmiendas que te llaman a levantarte contra una injusticia, en la misma Constitución. Por eso las armas no son para guerrear, las armas son para que el pueblo nunca esté sometido a un gobierno injusto. Y eso en la Constitución americana, en el sistema judicial americano, es algo inquebrantable. También sobre el tema que comentábamos de lo de los grises, yo creo que hay un momento que yo creo que es la gran secuencia, porque hablaba antes de que algún personaje, al ser tantos, está un poco desaprovechado. John Carroll Lynch, el que hace de David Dellinger, que me parece un actor fantástico, uno de los mejores secundarios de los últimos años, en Zodiac, que está genial, me parece un actorazo. Hay un momento, porque yo creo que es el personaje, todos ellos más o menos defienden el no actuar con violencia, ¿no? También lo dicen, que si nos agreden nos vamos a defender, ¿no? Pero yo creo que todos más o menos están de acuerdo, con sus más y con sus menos, algunos más que otros, también por cosas que dicen, pero yo creo que David Dellinger, el personaje de Lynch, es el que más pacífico es el que desde el principio muestra más que está en contra de que haya altercados, y sin embargo, llevado al extremo, es un hombre que al final agrede, porque se ve incapaz de reaccionar de otra manera, se ve totalmente superado, se ve ante toda esta injusticia, se ve totalmente separado, y yo creo que es otro personaje y otro momento en el que se ven estos grises, en el que incluso la persona más convencida de algo puede saltar, se puede ver más allá de sus convicciones, se puede ver sobrepasando sus propias convicciones. Yo creo que este es el momento que más. Y luego también sobre lo del personaje de Hoffman, el de Sacha Baron Cohen, otro momento, un detallito que hace ver lo lúcido que es este hombre, es el momento que en el parque se encuentra con Joseph Gordon-Levitt y ves cómo le ha calado desde el principio, ¿no? Hay un momento en que le dice, tú no estás muy de acuerdo con todo esto, ¿verdad? O sea, se da cuenta que el propio fiscal no está de acuerdo con lo que está pasando en el juicio. Simplemente con su forma de actuar, sus miradas y tal, se ha dado cuenta de todo esto, ¿no? Sí. La verdad es que Joseph Gordon-Levitt también está muy bien en la peli. Y además te encariñas un poco con su personaje, ¿no? Porque ves que está metido en algo que no está de acuerdo con ello. Además se ve desde el principio de la película. Que yo creo que podíamos enlazar muy bien lo que es los pensamientos del fiscal sobre lo que tiene que hacer obligado a comentar un poco el montaje que hacen sobre este juicio. Porque es que se ve bastante claro, ¿no? El montaje que montan, nunca mejor dicho. ¿No? Con el FBI siguiendo al anterior fiscal general del Estado, que es Michael Keaton, ¿no? Que se fue, como decían, dimitió una hora antes de entrar el otro, que es el que los va a juzgar, que los quiere juzgar, y están cabreados los dos, y entonces aprovechan para ir a visitarle y decir, oye, pues tú que estás cabreado y sabes por qué no queríais juzgarles antes, ostras, ¿por qué no le subimos aquí al estrado a que hable, ¿no? O sea, me parece toda esa parte de Michael Keaton está muy chula y mola mucho, ¿no? El
este personaje, y se ve como allí en el propio juicio Michael Keaton intenta destaparlo todo, el fiscal general del Estado, el fiscal general de Estados Unidos, o sea, no de un Estado, de Estados Unidos. Lo intenta destapar todo, y dice, ¿todo esto es un juicio político? Sí, 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 sí. Y el juez diciéndole que al final le voy a tener que acusar de desacato. O sea, tenga usted cuidado, porque... Y el otro dice, bueno, pues ya está, no puedo seguir, no puedo seguir. O sea, es increíble. O incluso la propia escena de cuando van allí a pedirle que vaya a testificar, que están allí los dos agentes del FBI sentados detrás, diciendo, usted esto no puede hacerlo. O sea, es... ¿No? ¿Qué os parece todo eso? Bueno, a mí los pocos minutos, ya hablando ya desde el punto de vista de la actuación, los pocos minutos que sale Michael Keaton es genial, es de las mejores actuaciones de la película. Y bueno, pues todo el esperpento. O sea, es que todo al final viene al esperpento, a lo que son capaces de llegar simplemente por hacer este juicio político, ¿no? Al saltarse las leyes, a lo que haga falta. Es como el momento de los dos jurados, los dos miembros del jurado, que se han dado cuenta que son de los que están claramente, por sus gestos y tal, se han dado cuenta que están claramente a favor de la defensa y se inventan ahí unas razones para sacarlos del jurado. Es que es todo un esperpento. Y encima meten a los Panteras Negras, de paso, también. Los utilizan para chantajear, ¿no? Digamos, y que se vayan esos jurados a su casa. Y luego... La parte del final me parece súper apropiado, ¿no? Me parece genial que toda la película están... Bueno, además hay que decir que había dos acusados suplentes. Había dos acusados que eran como los suplentes, que estaban acusados también, pero realmente, lo dice Sacha Baron Cohen en un momento, dice, vosotros dos sabéis que estáis aquí solo... para que absuelvan a dos, para que no parezca que van a acusarnos a todos. O sea, vosotros sois como los cabezas de turco, pero al revés. O sea, os vais a librar de la cárcel. Solo para que no queden todos acusados. Y los otros dos se quedan ahí con cara de, ah, sí, nos están utilizando para esto. O sea, es que es acojonante. Y luego la parte del final que quería comentar con estos dos personajes, como van un poco como en grupos de dos, ¿no? Entre ellos. Sacha Baron Cohen con el otro, ¿no? Con el otro amigo. El de Eddie Redmayne con el otro chico, ¿no? Van todos como en grupos de dos. Sí, son como parejas de cada asociación de la que vienen y de cada estado, ¿no? Del que vienen, sí. Parece como que son parejas, sí. Sí, y se pasa este chico que acompaña al personaje de Redmayne, se pasa toda la película apuntando en una libreta los nombres de los caídos en Vietnam, de todos los soldados americanos, los va apuntando y el otro está diciendo, ¿pero qué estás haciendo ahora? Otra vez estabas apuntando nombres y nombres y nombres. Y al final el juicio acaba así. El personaje de Redmayne decide que lo mejor ante esto es poner en liza por qué han empezado todo esto. ¿Y por qué han empezado todo esto? Por todos los chicos jóvenes americanos que están muriendo en Vietnam. ¿Y qué hace? Coge la libreta de los 4.000 o 5.000 nombres de muertos que ya hay en ese momento y los empieza a leer y ya se lía. Y ahí ya se me ponen los pelos de punta. Es un final muy clásico, de cine clásico americano, sí, acompañado por la música. A mí me gusta el final. A mí me gusta el final porque no por ser 2020 vamos a decir que es un final pomposo. Si este final fuera de una película de los 80 diríamos, guau, qué finalazo tenía aquello, ¿eh? ¿Te acuerdas? O sea, es un final clásico, entra la música, acompaña la escena. Quizá a alguien se le pueda decir que cuando una escena es emotiva de por sí, no hay que subirle al segundo escalón y remarcarla tanto, pero mira, si la película fuera de los 60 o de los 70 y tuviera ese final, o de los 50, diríamos, guau, qué final tenía más bueno. O sea, pues clásico, pues clásico. Me gusta pero en el cine de juicios, esto es que tiene que ser así para que sea una película de juicios de verdad, de las buenas. Pues sí, al final, no por ser 2020, vamos a decir que bueno, pues es lo que se ha hecho siempre y la música entra pues para darte más emotividad y ya está. No le quitaría nada por eso. Al final yo me gustaría decir que
por la ley que he comentado al principio, la Rap-Brown Law, ellos fueron absueltos de conspiración, de rebelión, de todo eso. Y la única condena que tuvieron, que a 4 de ellos se les sentenció a 5 años, fue al final por esta ley, por la Rap-Brown Law, por haber cruzado fronteras estatales de forma ilegal. O sea, ya está. Y bueno, luego todas las condenas fueron revocadas y se declararon nulas en los 70. Pero este mismo juez, este juicio, al final solo pudo condenar a esta gente por traspasar líneas estatales de forma ilegal. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? De hacer una quedada y de organizarse para ir cruzando estados a un sitio a hacer una reunión, pero nada más. Hay que decir que la película tiene momentos de documental, donde se muestran imágenes de los disturbios reales del momento, de la época. Intercaladas, sí, que a veces pues dices, no las diferencias bien, dices, están bien intercaladas. También gente que decía que las escenas de Sorkin de enfrentamientos son demasiado light, que faltaba punch. Pues no sé, a mí, yo como están rodadas, la verdad que me sirve. Está claro que la película va sobre el juicio, no sobre la revuelta. Entonces, el énfasis lo pone en la sala. Entiendo que sí, que puedes hacer mucha más espectacularidad en la calle, que son 3 o 4 momentitos, pero mira, a mí yo no tengo queja con ese apartado de la película ni de cómo Sorkin lo lleva. Sí, quizás la brutalidad no se vea, de lo que pasó en las calles no se vea en la película, al centrarse tanto en el juicio no se vea realmente. Yo creo que quizás eso, alguien que entre sin haberse leído un poco sobre lo sucedido, quizás le parezca todo un poco light, pero fue bastante bestia. O sea, lo que sucedió en agosto del 68, pues fue un año antes del juicio, por lo que se ve fue bastante bruto y no se ve toda la dimensión de lo que ocurrió. Sí, bueno, puede que para ponerte en contexto algo más sí que hubiese estado bien que te mostrase, creo yo. Pues bueno, pues ya le hemos dado todo lo que le teníamos que dar, incluso con spoilers, ya al final, pues nada, aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima. Dentro de poco, bueno, ahora con el tema de Halloween y tal, volveremos hablando de algunas de terror, algún podcast en iVoox exclusivo para los suscriptores y nada, dentro de poco nos volvemos a ver. Hasta la próxima. Hasta luego.